Nacía el siglo XX y a la Argentina se la solía llamar la París de América del Sur. Eran años en los que la clase alta se desvivía por viajar a Europa y regresar empapada de su cultura. Aquí todas las novedades que provenían del viejo continente, sin importar cuánto dinero costasen, eran imitadas. Uno de los testimonios vivos de aquella bella época argentina es sin dudas el majestuoso edificio del Casino del Tigre Club. El edificio del Tigre Club fue diseñado por el arquitecto francés Pablo Pater en sociedad con su compatriota Louis Beaubois, y pasó a la historia por haber sido un punto de reunión muy frecuentado por la élite de Buenos Aires. Era habitual que las mujeres se vistieran de largo y los hombres de etiqueta para probar suerte en alguna de las 25 mesas de ruleta y punto y banca con las que llegó a contar el lugar. Y es un edificio que es insólito e inédito porque es una suerte, y se construyeron muy pocos en el mundo, de casino al lado del agua. Un programa de entretenimiento y festivo característico de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y en un lugar, el Tigre, que justamente en la época que Pater construye el Tigre Club, se había transformado en un lugar de diversión, de entretenimiento, de deportes, de canotaje, en esa época alrededor del centenario, ¿no? Era una suerte de pequeño balneario también, de alguna manera, un pequeño Mar del Plata, un pequeño Biarritz, si lo comparamos con algo de Francia, en ese momento. Entre fines del siglo XIX y principios del XX, hubo una importante cantidad de arquitectos franceses que, tentados por las oportunidades que brindaba la Argentina, emigraron de su tierra hacia estas latitudes. Uno de los nombres que más se destacó de aquel contingente fue el de Pater. Nacido en Dijon en 1879 y fallecido 87 años después, proyectó en el país desde edificios hasta residencias particulares, y una de sus obras más notables fue la que alojó al lujoso Tigre Club, actual sede del Museo de Arte Tigre. Pater fue francés y vinieron varios arquitectos franceses, algunos se quedaron, otros se volvieron o trabajaron para acá. Y no era común que los franceses se fueran de su país, y menos los arquitectos, tienen como un chauvinismo bastante importante. Y la mayoría de los arquitectos que salieron de Francia vinieron acá a la Argentina. Eso es muy interesante porque así se generó una influencia dentro de la arquitectura de la Argentina, de esa tradición francesa muy importante. Pablo Pater llegó al país en 1906. Era por entonces un premiado y joven egresado de la Escuela de Bellas Artes de París. Desde su llegada, sus servicios llegaron a ser requeridos por los más encumbrados miembros de la élite local. Pater se pudo hacer una buena clientela de gente adinerada, de estancieros. Construyó sobre todo residencias, edificios que hoy llamamos palacios, y también Petit Hotel, que es la típica construcción de Buenos Aires de vivienda de jerarquía en los terrenos característicos de 866 en las manzanas de Buenos Aires. Y después, ya más avanzados los años 20 y en los 30, edificios de renta, como se llamaba en ese momento, los edificios de departamentos, los cuales eran propiedad de una sola persona o de un consorcio o de una sociedad, y alquilaban los distintos pisos o departamentos. En su arquitectura, fiel a la influencia francesa, Pater siempre exhibió un hábil manejo del espacio, la geometría, la escala y las proporciones. Las obras que dejó hablan desde sus cimientos de los años en los que se construyeron algunos de los edificios más bellos del país. Y sus obras principales están en el ámbito de la arquitectura privada y residencial. La Embajada de Francia, al final de la Avenida Alvear, el edificio que está enfrente, girando 180 grados, que es de su segundo periodo, el periodo moderno racionalista.
muy interesante en la esquina de Libertad y Avenida Alvear. El Tigre Club, que hoy es el Museo de Arte de Tigre y que es como un casino, el modelo de un casino prototípico de la Belle Époque, pero en lugar de alrededor, al lado del mar, al lado del río. El edificio Dreyfus, que hizo con otro arquitecto francés que nunca vino acá, que está al final de la avenida Corrientes, en la esquina de Corrientes y Alem y 25 de Mayo. En 1909, un grupo de empresarios fundó el Tigre Club, destinado a la práctica del tenis, el golf y de regatas. Los encumbrados hombres del poder de entonces, entre los que estaban Torkins y Mitre, le encargaron a los arquitectos Pablo Pater y Luis Beaubois la ejecución del proyecto y posterior obra del edificio. La decisión era construirlo a la vera del río Luján, en su confluencia con el Tigre, donde en la actualidad comienza el Paseo Victorica. Los extranjeros no podían ejercer las profesiones, tenían necesidad de asociarse con un arquitecto local para poder firmar los planos y poder realmente ser responsables de una edificación. Y es así como cuando el arquitecto Paul Pater, de origen francés, es convocado para diseñar y construir esto que iba a ser la sede del Tigre Club, él despliega toda su creatividad, pero también su patrimonio intrínseco, digamos. Él plasma acá todo lo que era en ese momento lo que podríamos llamar la arquitectura de la Belle Époque en Francia, y no ahorra nada, o sea, sueña una especie de sueño idílico de trasladar a estas aguas marrones una arquitectura tan palaciega como podrían ser algunos pabellones dentro del Palacio de Versalles. El Tigre Club comenzó a construirse en los primeros meses de 1910. La tarea demandó una gran cantidad de mano de obra y al mismo tiempo la importación de costosos materiales. Cuenta la leyenda que todo lo que es el sistema de iluminación, estas enormes arañas, sí se trajeron de Europa, y los mármoles con los que están hechos los pisos de la planta baja. También es probable que el diseño de los vitraux, así como la pintura al manufrage de la sala principal, que se la encarga a un español, sí, fue un mixto. Para el Tigre Club sí, también se utilizó mucho material. La pizarra no se explotaba acá, venía particularmente de Francia, a veces de España. Los tiranterías de madera venía de la pinotea para la base de los pisos de Canadá o de Estados Unidos, el famoso pino Oregon. Los pisos eran de roble de Eslavonia en general, que es un lugar en los Balcanes, ¿no es cierto?, de la ex Yugoslavia. Las boiseries de madera, las casas de decoración, a veces los paneles más complicados los tallaban en los ateliers de París y los traían acá, y sus sucursales, que tenían también ebanistas, completaban el ensamble en el lugar. No había mucho, los espejos a veces importaban, las arañas de bronce doradas también, ¿no? Era un mix. El Tigre Club se inauguró en 1912 y, lejos de funcionar como una institución cultural, sus instalaciones convocaban a un público de clase alta que iba en busca de baile y diversión. En 1927 amplió sus actividades y se habilitó como casino. Los estudiosos de la arquitectura consideran a este edificio como uno de los más importantes del período de la Belle Époque, tanto a nivel nacional como internacional. Y es un edificio muy importante desde el punto de vista que combina la arquitectura clásica con la arquitectura que llamamos pintoresquista, regionalista. Esos techos con varios faldones, ¿no es cierto?, que arman como una cabaña gigante,
Por otro lado está muy adornado y con una gran terraza, con una columnata, ¿no es cierto?, que parece una columnata de un palacio real, algo muy fastuoso, ¿no? La estructura del edificio exterior es como una masa, ¿no?, una gran masa construida que los ventanales, todo lo que tenía que ver con los ventanales, todo estaba muy pensado para relacionarse con el exterior vinculado al río. Y bueno, nosotros ahora en la modificación que se hizo como uso de museo, esta vinculación con el exterior no la apreciamos tanto porque necesitamos las paredes para colgar los cuadros. Pero era muy agradable todo lo que era la forma en que cada una de las salas iba teniendo su aventanamiento. El mítico casino cerró en 1933 y tiempo después la sociedad que había constituido el Tigre Club se diluyó. En 1974, tras varios años de abandono, el municipio local expropió el edificio y en 1979 se declaró Monumento Histórico Nacional. Recién en 1998 se le dio el destino de museo, una decisión que requirió de una intensa y meticulosa labor de restauración. La restauración, rehabilitación y puesta en valor del edificio llevó aproximadamente una década, un poquito menos de una década. Un trabajo muy complejo, muy complicado, porque tuvieron que desarmar, restaurar los techos, sobre todo para poder llegar a la situación así que semejara el glamour y la jerarquía que tenía el edificio originalmente. Algunos incluso dicen que algunos dorados están mejor que cuando se inauguró el edificio. A mediados de 2006, y terminadas las tareas de restauración sobre una estructura añosa, el antiguo club se reabrió al público como Museo de Arte Tigre. Su colección permanente de arte argentino, integrada por unas 170 obras, da cuenta de firmas como las de Benito Quinquela Martín, Antonio Berni, Juan Carlos Castanino, Fernando Fader y Raúl Soldi. Comenzamos poquito a poco, muy despacito, a hacer algunas exposiciones temporarias, guardando una parte de la colección con mucho cuidado y haciendo muestras temporarias que dialoguen bien con lo existente, pero que le permitan también una renovación de público. Entonces, las muestras temporarias que hemos hecho en general respetan esta característica de que aquí hay pintura o arte, que no solamente hay pintura, argentino, y así es como una de las salas estamos comenzando a dedicarla a la fotografía, pero a la fotografía con temática relacionada al delta o al Tigre o a la vida en las islas. Y de la misma manera tenemos una sala pictórica dedicada a pinturas que hacen referencia a nuestras características geográficas tan particulares como es el delta. Con un siglo en pie y recuperada de años de olvido y deterioro, esta obra de Pablo Pater es escenario de un presente saludable y dinámico, pero también legado de una arquitectura irrepetible y extinguida que debemos preservar. Sí, todo este saber hacer arquitectura, construcción y decoración se ha perdido. Por eso es muy importante conservar estos edificios, porque son testimonios únicos. No hay posibilidad de repetirlos, de replicarlos para nada. Hay técnicas, sobre todo en esas decoración, de esas imitaciones, que eran como magos, que eran unas alquimias que se desconocen, se murieron los que la hacían y los pocos sucesores que tuvieron y ya no se sabe cómo se hizo muchas cosas.